a hacer algún repasito de información internacional en este tramo, trazando algunos ejes de lo acontecido esta semana, quizás algunos ejes sobre los que hemos tomado algunos testimonios y sobre los que se han presentado también algunos testimonios que queremos reponer con ustedes. Primeramente para hablar de Venezuela. Venezuela en la mañana de hoy, durante la jornada de ayer y estas horas, ha tenido un apagón eléctrico. El gobierno lo que está pidiendo es que se haga justicia contra los autores de un sabotaje contra su sistema eléctrico. De hecho, hoy es portada en algunos medios argentinos este tema. Las investigaciones están avanzadas y se van a profundizar, dijo Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, refiriéndose entonces a la investigación por este sabotaje eléctrico que tuvo lugar en la mañana del día viernes. Y, pidió que la justicia no se demore al respecto por este sabotaje que entonces tiene ese país, un país que, como ustedes saben, fue a elecciones presidenciales el 28 de julio pasado, que tuvo una serie de circunstancias vinculadas tanto a violencia interna por parte de algunos grupos, pero también con declaraciones de que hubo fraude y de que Nicolás Maduro no ganó la elección, sino que lo hizo Edmundo González Urrutia de parte de varios países. Esta semana se cumplió un mes de esa elección. Hubo un fallo del Tribunal Supremo de Justicia a donde había acudido Nicolás Maduro presentando un amparo para que se dirima también dentro de la justicia el resultado de la elección. Lo que hizo la justicia venezolana es plantear que después de los peritajes realizados, después de haber convocado a todas las fuerzas políticas también, el único candidato que no se hizo presente fue justamente Edmundo González Urrutia, los demás sí, dijo que ratificaba la victoria de Nicolás Maduro, dijo que la información vertida por el Consejo Nacional Electoral era correcta, le pidió además a el Consejo Nacional Electoral que muestre los datos desglosados por distrito de esa elección. El Consejo Nacional Electoral le respondió a través de un comunicado y dijo que acataba la orden del Supremo Tribunal Federal en cuanto a justamente la publicación, que es lo que se espera en los siguientes días respecto de el desglosamiento justamente de esos resultados, que es lo que aún falta, y obviamente respecto de la victoria de Nicolás Maduro. Hubo en simultáneo esta información un encuentro de Alba TCP, donde se escucharon distintas voces de presidentes, de mandatarios, justamente brindando su apoyo a Venezuela. ¿Por qué? Porque claro, tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo Electoral, se escuchó de nuevo distintos posicionamientos al respecto. Por un lado, Gabriel Boric de Chile saliendo rápidamente a decir que esto ratificaba el fraude. Estados Unidos también diciendo que reconocía a Edmundo González Urrutia. De la misma manera la OEA. Y en el caso de Brasil, Colombia y México, tanto Brasil como Colombia planteando un comunicado conjunto diciendo que toman nota de lo que planteó el Tribunal Supremo Electoral, pero siguen exigiendo los resultados desagregados, piden un fin de la violencia y dicen que repudian las sanciones sobre ese país. México, que ya no firma esos comunicados como lo hizo las primeras dos veces, a través de sus mañaneras, a través de las conferencias que brinda, lo que dijo es, el Tribunal Supremo de Justicia pide las actas, vamos a esperar lo propio, dice, para poder declararnos finalmente y oficialmente como país respecto de esa elección. Así que podríamos decir que esos tres países sostienen esa mirada que era la que venían teniendo previamente, aunque sí con algún matiz y alguna desmarcación de parte de México. Voy al Alba TCP, el que fue muy duro respecto de Lula da Silva y de Gustavo Petro, es Daniel Ortega, el nicaragüense. Puedo decir perfecto. Todo perfecto. Todo perfecto. Dios
Petro lo veo como compitiendo por lograr quién va a ser el líder que va a representar a los yanquis en América Latina. Así lo veo Petro. Sí. Porque el pobre Petro no tiene la fuerza que tiene Brasil. Brasil es el gigante de América Latina. El gigante. Pero con ese gobierno que tiene, pero no es el gigante bueno. Es Goliat queriendo arrasar con David en América Latina. Y no lo va a poder hacer, Lula. No lo va a poder hacer. Dijo Daniel Ortega que son unos arrastrados. Gustavo Petro le respondió a través de sus redes sociales y le habló de la situación interna de Nicaragua, planteando, lo dijo así, la situación de derechos humanos dentro de Nicaragua. Otro de los que habló dentro de ALBA TCP, así como lo hizo el cubano Miguel Díaz-Canel, también por San Vicente y Granadinas, por Dominicana, por San Cristóbal y Nieves, distintos mandatarios, es Luis Arce Catacora, el boliviano. Está dispuesto a recuperar la hegemonía sobre el espacio que considera su patio trasero. Por esa razón, desde el Estado Plurinacional de Bolivia, rechazamos cualquier intento de desestabilización que pueda afectar la paz y el desarrollo del pueblo venezolano, así como de cualquiera de los estados de nuestra alianza. La violencia no puede convertirse en una práctica política en nuestra región, y mucho menos suplantar la voluntad popular expresada en las urnas. La injerencia en los asuntos internos, con su consecuente afectación a la voluntad del pueblo y a la soberanía e institucionalidad de nuestros países, independientemente de donde venga, contribuye a resquebrajar la unidad y estabilidad, alejándonos de la posibilidad de mantener a América Latina y el Caribe como zona de paz. Quiero que escuchen a continuación al mismo presidente de Venezuela, que es Nicolás Maduro. Decía lo siguiente, a ver. De la doctrina chavista, al calor de nuestras experiencias y raíces. Como decía el gran maestro Simón Rodríguez, no somos copia ni calco de nadie. No somos copia ni calco. O dijera también Mariate, el socialismo nuestro americano no debe ser copia ni calco de nadie, debe ser creación heroica. Y es creación heroica de un pueblo que ha luchado, que lucha, que quiere paz, que quiere democracia. Tremendo ejemplo de democracia nueva, democracia directa, de democracia popular, de democracia radical, de democracia socialista. Pero lo tapan, lo callan, lo invisibilizan, no existe. Pero nosotros decimos, desde Venezuela, no importa las veces que nos ataquen, no nos importan las amenazas, no nos importa para nada que nos invisibilicen. Lo que importa es que el pueblo venezolano existe, está en combate y está en victoria. Bien, allí Nicolás Maduro refiriéndose entonces a las elecciones. En el marco de esto, 11 países de América firmaron un comunicado, entre ellos Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, un pronunciamiento donde desconocieron justamente la validez del resultado electoral. Venezuela respondió a eso, que estamos frente a un grupo de Lima 2.0, aunque uno de los mensajes más importantes a nivel interno fue el de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas, el de Vladimir Padrino López, que lo que planteó fue que acata de manera absoluta y categórica la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y que ratifica su absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros. A diferencia quizás de lo que sucede en una parte, podríamos decir, de Occidente
y muy particularmente en el continente americano, así como en algún tramo europeo. Bueno, hay todos otros bloques geopolíticos del mundo que plantean otra postura. Y a continuación quiero que escuchen a China, porque China salió a decir que Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela. China llama a respetar los resultados electorales en Venezuela. 关于委内瑞拉大选，我已经介绍过中方的有关立场，各方应尊重委内瑞拉人民做出的选择，尊重委方自主选择发展道路的权利，相信委政府和人民有能力处理好本国内部事务。 Bien, allí escuchábamos entonces por China otro posicionamiento, me parecía interesante para repasar un poco más ampliamente lo que sucede respecto de este debate. Rápidamente, como les decía que esto es un picadito, quiero hacer un breve paso por México, por otro tema en este caso, y es el debate que hay sobre la reforma judicial en ese país. La semana pasada poníamos aquí una entrevista que atravesaba en profundidad aspectos técnicos de esa reforma que discute ese país, que entre otras modificaciones dentro del Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de la administración del Poder Judicial de la Federación y de la modificación de la cantidad de miembros de la Corte Suprema, lo que establece es el voto directo, el voto popular de algunos jueces y magistrados, y es quizá ese uno de los aspectos que más controversia interna trae, porque hubo paro de sectores del Poder Judicial muy ampliamente durante estos días, durante varias semanas en realidad, el viernes, el jueves, también expresándose en contra de esta modificación, pero así como a nivel interno, en este embate del Ejecutivo y el Poder Judicial, también a nivel externo, porque se han expedido de manera contraria a esta reforma que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tanto las embajadas de Estados Unidos como la embajada de Canadá en ese país. Y no solo las embajadas, atenti con esto, sino también las cámaras de comercio que representan a esos países, hablando de que esto dificultaría los tratados de comercio que hay con ese país. Aquí Andrés Manuel López Obrador, después de que había dicho que estaban suspendidas las relaciones con estos dos países, le vuelven a preguntar, esto fue el día jueves, y él dice, bueno, lo que tenemos en realidad es una suspensión con las embajadas. Andrés Manuel López Obrador. Bueno, la relación con los gobiernos continúa, con Canadá y con Estados Unidos. Es nada más con las embajadas y en especial con el embajador de Canadá y de Estados Unidos, porque no les corresponde opinar sobre asuntos que solo competen a los mexicanos. Es un asunto de respeto a nuestro país. Además, imagínense que dice el embajador de Estados Unidos que si se eligen a los jueces, palabras más, palabras menos, se afecta a la democracia. ¿Cómo es eso? Y ahora nos salimos del continente por otro tema que quiero que escuchen, sobre todo porque hoy hablábamos del tema del gas aquí en la Argentina. Nuestro entrevistado habló también algún aspecto en términos geopolíticos, pero esta semana se conoció que Ucrania dijo que no va a extender el acuerdo de tránsito. Escuchen esto. De gas ruso, un acuerdo que vence este año a través de una empresa que se llama Gazprom, que provee de gas ruso a zonas de Europa. Esas zonas de Europa que, si se cortara este suministro de Gazprom, se verían afectadas, son sobre todo en esta ocasión países como Austria, Hungría y Eslovaquia. Hay entonces aquí algo que a quien consultamos y a quien quiero que escuchen nos habla también de una guerra por los recursos, ¿no? La guerra del gas, porque refiere a acciones anteriores también. Es Guillermo Cabiasca, que es doctor en historia, es experto en la materia, viene siguiendo muy de cerca lo que sucede entre Rusia y podríamos decir la OTAN, en este caso. A ver qué nos decía Guillermo Cabiasca sobre este tema. En estos mismos días, Ucrania ha anunciado
que no renovará el convenio que permite la circulación de gas a través de Ucrania, ¿no? A través de su territorio, el cual vence a fin de año, que venía desarrollándose con normalidad, que implicaba la circulación de unos 16 millones de metros cúbicos de gas, que si bien es mucho menos de lo que circulaba antes del inicio de la guerra, recordemos que más del 40% del gas que consumía Europa, y casi todo el gas que consumían algunos países de Europa Oriental provenía de Rusia, ahora es el 8%, si incluimos el gas natural comprimido, que es casi el 15%, ¿no? Pero ese 8% está restringido principalmente a algunos países de Europa del Este y especialmente a los países que reciben el gasoducto que circula a través de Ucrania, que son el gasoducto que viene de la era soviética, que abastece principalmente a Eslovaquia, Hungría, Austria. Para estos países ese gas es significativo, es una cantidad de gas significativo. Bien, allí se refería a los países que mencionaba antes, pero para Cabiasca, este investigador, docente, escritor, esta situación respecto de suspender las acciones con Gazprom, es decir, que no se extienda este plazo para la distribución de este gas ruso a esta parte de Europa, es parte de una estrategia que contiene otros elementos. Por un lado, la explosión del Nord Stream, un punto clave en la ruptura de la vinculación energética entre Europa y especialmente Alemania, dentro de Europa en ese caso, y Rusia justamente. La operación militar ucraniana en Kursk, que es territorio ruso, que es más bien reciente, es del último mes, que también es la llave de paso de gas ruso que abastece a parte de Europa, y en este caso frenar el paso de gas ruso a través de Ucrania hacia Europa vía esto que es Gazprom, que es lo que se conoció en los últimos días. Escuchamos el último tramo de este investigador en un análisis muy rico respecto de poder analizar lo que sucede en esa zona del mundo. Que justamente estamos hablando específicamente de Eslovaquia y Hungría, dos países cuya posición respecto de la guerra de Ucrania es totalmente disonante con la posición hegemónica en las autoridades, en la dirección de la Unión Europea y la OTAN. Los países, y específicamente Hungría, encabezado por Orbán, que más ruido vienen haciendo con el tema de la prolongación de la guerra y volcar todos los recursos que sean necesarios para prolongar la guerra